Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Números 1 al 14. Números comienza con un mandato de Dios a Moisés. Cuenta a toda la congregación. El censo dio un resultado aproximado de 2,5 millones de personas. Aarón y Moisés eran levitas. Aarón y sus hijos fueron consagrados para cumplir los deberes sacerdotales. La preparación del tabernáculo, los materiales y provisiones para el culto eran parte vital de la preparación para el viaje. Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo santificó. Los sacerdotes debían estar personal y espiritualmente limpios. La Pascua era central en la adoración de los israelitas. Con todas las pruebas que le esperaban, Israel necesitaba recordar el gran poder de Dios. Dios les aseguró a los israelitas que su presencia estaría sobre ellos mientras marchasen. Llegó el gran día, la nube se alzó, las trompetas sonaron y partieron del desierto del Sinaí. El arca del pacto iba adelante simbolizando la presencia de Dios. En Éxodo 16:13, las codornices tuvieron el mismo propósito que el maná, la supervivencia de la gente. Ahora, en Números 16:33, esas aves llegaron como peste y fueron usadas por Dios para castigar las continuas quejas de la multitud. ¿Quién nos diera a comer carne aquí? Estábamos mejor en Egipto, decían. Irónicamente, Jehová les dice: comeréis carne, no un día ni dos, sino hasta que se os salga por las narices. Los israelitas se sobrepasaron al comer y se declaró una peste. Murió un gran número de ellos y fueron enterrados en ese lugar. Kibrot Hatava, que significa sepulcros de la gula. Después de haber atravesado el desierto de Param, se hicieron planes para mandar espías a Canaán. Este no era el plan de Dios. Deuteronomio 1:22 parece indicar que la gente insistió en tal envío e implica que estuvo en desacuerdo con seguir el plan de Dios, el cual era: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ellas, no temas ni desmayes. Al volver, los 12 espías confirmaron que las promesas de Dios eran ciertas. La tierra fluía leche y miel, pero también estaba ocupada por hombres fuertes. El pueblo volvió a murmurar. Ellos dijeron: mejor muramos en este desierto o volvamos a Egipto y muramos allí. Los únicos 4 leales, Moisés, Aarón, Josué y Caleb, rogaron a la congregación que considerara la posibilidad de poseer la tierra de Canaán, pero la gente quería apedrearlos. Dios le perdonó al pueblo el pecado de incredulidad, pero era necesario un castigo. Dijo Dios: estos hombres con seguridad no verán la tierra. El castigo duró 40 años, durante los cuales todos los hombres mayores de 20 años murieron. Los 10 espías que murmuraron murieron en el acto, como sello del juicio que Dios había mandado. ¡Hasta la próxima! Buenos días, bienvenidos al programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo del IMSS Central. Recuerde que puede sintonizar los programas todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio 760 y por Radio 760 Online y sus diferentes plataformas como lo son Facebook y YouTube. Buenos días, nosotros somos los esposos Pineda Tul y hoy queremos compartir el tema alejando nuestra casa de las adicciones del mundo. Para eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea a través nuestra, que Él hable a través de nosotros y que podamos en nuestros corazones atesorar cada palabra que el Señor trae a nuestras vidas y que podamos ponerla por obra. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos de que Tú sigues estando en control, Señor, de que Tú sigues haciendo la obra en nuestras casas, Señor, y de que Tú sigues trabajando en cada uno de nosotros, Señor, y nunca vas a descansar hasta ver Tu obra terminada en nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos estado viendo, mis hermanos, este mes, el tema de las adicciones, ¿verdad? Y hemos entendido ahí que son consideradas como una enfermedad porque ofrece placer o estímulos, pero son estímulos que dañan nuestro cuerpo, nuestra mente, y dañan a todas las personas que padecen por los excesos. En este caso, pues en nuestra mente, exceso de dopamina, como hemos estado viendo. Y esto está íntimamente ligado porque ha estado afectando a la iglesia del Señor. Y creemos que es importante detectar todo este tipo de adicciones por medio de engaños que el enemigo está usando para desviarnos del propósito del Señor en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, hoy queremos pues aprender a detectar de esa manera cómo el enemigo nos está atacando a través de todo tipo de adicciones, como hemos visto durante el mes, que no solo existen adicciones de tipo físico, sino también de tipo emocional, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta mañana 1 de Pedro 5:8. Nosotros tenemos la NTV y vamos a leer. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Escuche bien, mi hermano, dice: estén alertas, estemos preparados. Estar alerta no es solo estar con los ojos abiertos, mi hermano, es que estar con todos nuestros sentidos, observando y viendo qué es lo que pasa, pero no observando y viendo lo que pasa como una desesperanza o con temor, sino tenemos que cuidarnos. Y el cuidarnos, acuérdese que usted no se va a cuidar con las armas carnales, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados. Y dice: de su gran enemigo. Hermano y hermana, cuando usted y yo llegamos al Señor, obtuvimos un gran enemigo, porque el enemigo, el diablo, no estaba de acuerdo que nosotros nos fuera quitado el velo, que fuéramos alcanzados por el Señor, que nuestro corazón fuera abierto hacia la palabra. Entonces dice que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no solo quiere probarnos, mi hermano. El enemigo no solo quiere tentarnos una y otra vez a través del pecado, sino él nos quiere devorar. Acuérdese que cuando él nos devora, cuando él quiere devorar a cualquier persona que le abra el espacio en su vida, que le abra su corazón a las persuasiones que hace el enemigo, pues lo que él quiere es separarnos del Señor. Y acordémonos que en la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer, alejado de mí nada podemos hacer. Entonces, hermano, tenemos que estar alerta, tenemos que estar como iglesia, como padres de familia, como hijos, como hermanos. Tenemos que estar alerta a lo que el enemigo trae a través de cosas en el mundo, ¿verdad? No se lo va a traer: mira, esto es malo. Y no, a veces hay cosas que para el hombre le parecen buenas, pero sus caminos son de perdición, dice la palabra. Y es que la verdad que si hablamos de adicciones, como tú mencionabas, que hemos estado en este mes, he estado detallando diferentes adicciones. Yo creo que cada vez el día a día nos hace caer en diferentes adicciones que, como tú explicabas, a veces son buenas, pero realmente no lo son. La verdad es que antes uno decía, cuando hablábamos de adicciones, era como el alcoholismo, eran las drogas, era tal vez pues pornografía, tal vez pues... Pero hoy en día, si tú te das cuenta, inclusive las nuevas generaciones sufren de diferentes adicciones. Por ejemplo, los jóvenes tal vez son personas sin vicios, pero tienen adicciones como a la tecnología, que fue el tema que se habló en el servicio pasado, en la tarde, pero que son adicciones de la temporada que estamos viviendo, porque inclusive la verdad es que otra adicción que se podría decir es sana, pero al final si es una adicción, se vuelve algo que nos hace daño. Puede haber hasta adicción a la limpieza, y entonces yo me afano y yo quiero que todo esté limpio, yo me enojo con todos, yo regaño a todos, yo
quiero que todo esté, inclusive a ser uno perfecto, a tener las cosas ideales, a tener una vida como me la pintan las diferentes redes. O por ejemplo, ahora hay personas que tal vez se dedican a crear contenido y después se vuelven adictas a tener seguidores, como tú decías, esa dopamina que genera, por ejemplo, el revisar el celular cada 5 segundos, y que son adicciones que creemos que no son adicciones, que inclusive al inicio tal vez pensamos, es que esto es mi trabajo, o esto es lo que tengo que hacer, tengo que revisar mi teléfono, tengo que mantenerme al tanto, tengo que ver las noticias, y al final son diferentes adicciones que poco a poco nos van haciendo daño, y son como esas pequeñas zorras que la Biblia habla, que a veces dejamos que entren a nuestros viñedos, a nuestras casas, a nuestros hogares. Y por eso es que en Pedro habla de estemos alertas, porque lo que decía mi esposa es totalmente cierto. Ustedes, cuando decía una doctora, decía en su librito, decía que cuando usted y yo tenemos la necesidad de tener el teléfono, incluso hay momentos en los que buscamos nuestro teléfono porque pensamos que entró una notificación, que porque entró algún mensaje, y cuando leemos no entró ningún mensaje, y empezamos a ser llenos de ese montón de dopamina que está relacionada con la felicidad, que son neurotransmisores que hacen que nuestro cuerpo se sienta bien, que nuestra mente se sienta bien. Y por eso es necesario que nosotros estemos alertas, dice Pedro. ¿Por qué? Porque esta doctora decía que cuando usted y yo lo primero que hacemos en la mañana es agarrar el teléfono y leer nuestras redes sociales, leer nuestro WhatsApp, leer, y puede decir usted, y es que yo estoy trabajando, es que yo estoy esto, y cuando usted se da cuenta, ya el celular ya forma parte del cuerpo suyo, ya el celular ya forma parte de su vida. Y eso, llevarlo a un largo tiempo, llevarlo a una constancia, se vuelve una adicción. Y por eso hoy queremos ver cuáles son las causas o en los ambientes en los cuales se desarrollan las adicciones. Y aquí nos pareció bastante peculiar ustedes, pero realmente hay una predisposición genética. Dice que los genes pueden influir también en la manera en la que el cerebro responde a las sustancias adictivas. Por eso es importante ustedes que cuando nosotros pues hemos ido aprendiendo a orar por nuestros hijos, a que toda área genética que pueda influir en ellos, pues que el Señor tome el control, ¿verdad? Que el Señor tome su control, que el Señor quite todo aquello que sea de estorbo que no pasemos nada a nuestras generaciones, que heredemos legado a nuestras generaciones, pero legados en Cristo. Y también aparece la historia familiar. Usted dice que tener antecedentes familiares de adicciones puede aumentar la predisposición de las personas a desarrollarlas. Por eso a veces es importante orar por nuestras familias, romper con toda herencia genética, con toda herencia familiar que hayan sido entregados. Imagínese cuando uno empieza a ver pues los antepasados de uno y empieza a ver que pues algunos no caminaron en el Señor y algunos pues ni escucharon el Señor y lo hacían de su forma pues tradicional. Y eso puede influir también en traer ese tipo de adicciones psicológicamente. En los factores psicológicos también dice que es la baja autoestima, la impulsividad, la falta de herramientas para afrontar el estrés. Entre otros dice que puede aumentar la vulnerabilidad a las adicciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestras etapas de crecimiento, de pequeño, no tuvimos tal vez alguna baja autoestima o éramos muy impulsivos o no nos dieron herramientas para poder tener una higiene mental o no nos dieron herramientas para poder liberar cierto estrés y empezamos a guardar todo eso y así vamos llegando al Evangelio y no vamos tratando con ese montón de factores psicológicos? Nuestro corazón. Otra área que son las experiencias traumáticas, el abuso físico, el abuso emocional o sexual, así como el estrés crónico, y ayudarían a recurrir a ciertas sustancias. Imagínense las cosas traumáticas. Realmente las adicciones lo que hacen a uno es tratarlo de sacar de cierta realidad, de ignorar ciertas cosas que están ahí presentes, y a veces buscamos esa dopamina, ese estímulo que nos ayuda a nosotros
aparentemente una felicidad momentánea, ¿verdad? También dice que están las influencias sociales, la presión de grupo, el entorno social y cultural, que tienen un impacto significativo en el desarrollo de adicciones. Muchas veces podemos ir desarrollando esas adicciones a través de esas cosas traumáticas o a través de influencias sociales. Mira que si no haces esto no perteneces a mi grupo, que si no vestís de esta manera no puedes. Y eso se puede volver una adicción. Y una adicción es algo que ya no controlamos, ya nuestra conducta ya no es la que nosotros podemos controlar. También el acceso fácil a las sustancias, la rápida disponibilidad de sustancias adictivas incrementa la probabilidad del consumo y la dependencia. Mire, hermano, todo lo que se puede, uno a veces cree que la adicción, como decía mi esposa, es los alcohólicos o el borrachito que estaba ahí en la esquina de la cuadra. No, mi hermano, hay muchas adicciones que el enemigo las ha tratado de encubrir y ponerle otro tipo de, como decía mi esposa, el ser adicto a la limpieza. Incluso también parte de otra causa de desarrollo de adicciones es el estrés y la adversidad socioeconómica. El desempleo, la pobreza, la falta de apoyo social en ciertas situaciones críticas, dice que contribuyen al riesgo de adicciones. Todo esto, pues, todo el ambiente, aquí podemos ver que esos factores externos están jugando un papel que está atacando. Ese es el enemigo que está buscando cómo entrar, cómo devorar su casa, cómo devorar nuestras vidas. Y yo creo que también es el prestar mucha atención a qué es lo que nos está llenando, porque si hablamos de que una adicción es una dependencia de algo, o sea, es algo de que no puedo dejar de utilizar, es algo que no puedo, y como hablábamos, digamos, no son adicciones comunes como las sustancias, como las drogas, como etcétera, sino el ver que también me está quitando ese lugar que Cristo debería de tener en nuestra casa o en mi vida, porque al final la dependencia de algo es porque necesito llenar un vacío, porque inclusive yo me ponía a pensar, puede existir hasta la adicción a las compras, o sea, que uno no puede dejar de, yo tengo que estrenar todos los domingos porque voy a la iglesia, o yo tengo que hacer algo siempre porque es que esto me llena, o yo no puedo dejar de ir al salón a peinarme, o no puedo dejar o sea, hay cositas que sin querer se están volviendo adictivas. Entonces a eso es a lo que nos referimos, hablando de no necesariamente si uno analiza su entorno, su hogar, su casa, su familia, y uno dice, bueno, no, gracias a Dios, pues no tenemos adicciones, estamos bien. Pero cuando analizamos que la adicción en sí es dependencia de algo, es porque a veces hay algo que necesitas llenar en ti. Por ejemplo, a veces la adicción a las compras, a veces usualmente es por algo que necesitamos llenar en nuestra alma. A veces son, como tú hablabas, la predisposición que tenemos cuando hay heridas en nosotros que no sanan, que tienen que ser sanadas, y entonces inclusive yo puedo pensar que hasta a veces el comer descontroladamente se puede volver una adicción, y al final no estamos cuidando el templo del Señor. Y la verdad es que todo aquello de lo cual es una codependencia directa y es aquello que está llenando algo de mí, ¿qué está haciendo el enemigo? Está aprovechando esa espacio en nosotros que necesita ser pleno, que necesita ser lleno, para volverlo una adicción. Y al final en sí no es la adicción, sino es el que nos quita el lugar, o sea, no sé, siento que nos quita el enfoque de lo que realmente es importante, porque yo creo que si vivimos una vida balanceada, deberíamos de cuidar el templo del Señor, cuidar nuestras finanzas, administrar bien nuestros recursos. Nuestros hijos deberían de vivir una vida libre, no libre de pantallas, pero por lo menos que no sea una dependencia de aparatos, porque ¿qué hace eso? Al final es que nos va aislando a cada uno, porque correcto. A veces inclusive consecuencia de la adicción, yo no quiero, entonces por ejemplo, yo sufro con sobrepeso y entonces yo me siento incómodo, yo ya no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo necesito, o yo ya no me siento bien, o tal vez pues sí me siento bien,
pero al final son cosas que nos van aislando a cada quien individualmente dependiendo esa adicción que cada quien tiene, porque ¿y qué es lo que quiere el enemigo? Aislarnos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? No, ya no somos cuerpo, ya no somos familia, porque estamos tal vez cenando y nuestros hijos cada quien en su equipo, cada quien viendo una película, uno en el teléfono, y al final, es que estoy trabajando, es que estoy revisando, es que estoy viendo, y entonces nos quita ese tiempo, por ejemplo, ese tiempo de familia, ese tiempo en el que tal vez podemos compartir, en ese tiempo en el que podemos hacer un devocional. La verdad es que a mí me confrontó mucho cuando hace poco hermano Sergio y su esposa hablaban acerca de las adicciones, y él decía que es importante tener una vida plena, porque una vida plena en el Señor no vas a necesitar llenar vacíos en tu corazón. Y es que usualmente una adicción o una dependencia se da como resultado de esos vacíos que cada quien necesitamos llenar. A veces, como tú explicabas acerca de las redes, pero a veces son vacíos de atención que tal vez no recibimos de nuestros papás, que tal vez no recibimos de nuestra familia, y necesitamos llenarla con seguidores, con personas, con aprobaciones de otras personas. Y al final, la verdad es que si tú piensas en todo lo que vivimos día a día y en todo nuestro alrededor, creo que es bien fácil que caigamos en una adicción de algo, porque como seres humanos necesitamos ser llenos, pero el único que nos puede llenar de esa fuente de agua que nunca va a terminar es el Señor. Pero cuando no le damos ese lugar al Señor, sino le damos ese lugar a otras cosas, obviamente se vuelve una adicción, porque nunca vamos a ser llenos. Siempre vamos a necesitar de llenar eso, ese vacío, esa herida, llenar eso que me hace falta, eso que me hace sentir aprobado, eso que me hace, que me da lo que no tengo, eso que me hace, ¿me entendés? Entonces cuando creemos que estamos llenando eso, pero como es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo que se va. Hoy tengo, por ejemplo, hoy me sentí satisfecha porque me comí el pastel que yo quería, pero el día de mañana entonces quiero otra cosita, entonces mejor hoy sí me voy a comer esto que yo tenía antojo, y al final es llenar siempre esos vacíos que hay en nosotros. Sí, es correcto. La verdad es que mi esposa hablaba mucho de ese llenar el vacío, y cuando uno va a la palabra, pues se da cuenta que el hombre en su corazón es insaciable. Y eso lo hemos hablado con mi esposa, incluso con mis hijos, que realmente es porque el Señor diseñó que dentro de nuestro corazón iba a habitar Él. Entonces imagínense, lo queremos comparar al Señor con algún tipo de actitud o un tipo de conducta para podernos llenar, como decía mi esposa, para llenar ese vacío, y ese vacío solo lo llena Cristo, mi hermano. Y qué importante es entender esto, que los tipos de adicciones no solo son adicciones a sustancias, pues si algunos pues en algún momento pues tuvimos contacto con sustancias, alcohol, drogas, y estuvimos en eso, y el Señor tuvo misericordia de rescatarnos de ahí. Pero también entendamos que no solo es con sustancias, como decía mi esposa, sino que con actitudes o con conducta, porque dice que suele suceder que cuando una persona es adicta a alguna actividad, que eso le genera bienestar. Hay que tener cuidado, hermano, ¿qué es lo que le está generando bienestar? Si lo que le está generando bienestar es algo que agrada al Señor, o algo que le ayuda a su ego a salir adelante, o que le ayuda a decir yo soy diferente a los demás, hay que tener cuidado con eso que le está generando bienestar a usted y a mí, hermano. Porque dice que los casos más comunes son la ludopatía, la adicción a los videojuegos, la comida, como decía mi esposa, la adicción al deporte. Imagínense ahorita con todo lo que ha estado pasando, que la Copa América, que la Eurocopa, o por el miedo de enfermarnos, ¿verdad? Eso es otro. Entonces decimos, voy a hacer fit, voy a hacer ejercicio, pero cuando se vuelve una adicción ya no es saludable. Es correcto, porque ahí ya se nos está viendo, le estamos quitando ese primer lugar del Señor en nuestras vidas y lo estamos llenando con otro, y eso se vuelve una adicción, con comida, el deporte, el trabajo, las compras, como decía mi esposa, los celulares también, que si yo no tengo X celular yo no puedo pertenecer, o yo no me miro igual. Eso es una adicción y hay que tener cuidado, porque todo eso es correcto, porque todo eso va a generar problemas en nuestra vida.
las compras, por ejemplo, la adicción a los juegos o a las compras, eso va a afectar económicamente, porque realmente uno empieza a ver, yo me voy a comprar esto, y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita que está el bono 14 y en un centro comercial un señor hacía una broma porque estaba pesadísimo la entrada al parqueo, pesadísimo las colas y todo, y dijo, ya aquí ya estamos comprometiendo no solo el bono 14 sino el aguinaldo. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, ¿qué es lo que nos está moviendo, mi hermano? Sí. ¿Será que es una adicción la que nos está moviendo? ¿Un tipo de conducta que no le agrada al Señor la que nos está moviendo para sentirnos bien? Y eso puede provocar problemas de salud, mi hermano. Cuando usted empieza a generar deuda, cuando usted empieza a tener deudas que no son controladas, eso empieza a generar cierto estrés en nuestra mente. Y acuérdese que también la adicción a los juegos ha surgido por tanto avance tecnológico, como lo exponían el día sábado Pablo y Samay, que hablaban de la tecnología, cómo la tecnología puede afectar directamente no solo a la persona, sino a las familias completas. Y esta dependencia cada vez, acuérdense que aparece en edades más tempranas. Ya hemos visto niños de 2, 3 años con una tablet y 5 años y pudiéndola manipular de una manera que uno se sorprende y dice, ay, qué pilas esto. No, mi hermano, no es que sean pilas, el enemigo ha tratado de persuadirlos. Hay que estar alertas, como decía Pedro. Y acuérdese que todo eso va a provocar un aislamiento en las personas. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Es aislarlo. Lo quiere volver que usted se vaya aparte. Y acuérdese que el león, cuando el león busca una oveja, los leones incluso cuando cazan en manadas, siempre buscan al que va solo, siempre buscan al que está más desprotegido, no buscan al montón, porque ellos saben de que hay estampidas que los pueden lastimar y todo. El león anda viendo sigilosamente, mi hermano, cuando se apartan. Por eso no es bueno caminar solo, mi hermano. Si usted hoy está caminando solo, lo invitamos, acompáñenos. Nosotros queremos caminar juntos. Es hasta que todos lleguemos, mi hermano. No es hasta que cada quien llegue por su cuenta, es hasta que todos lleguemos. Todos tenemos la responsabilidad de que llegue cada uno de los de nuestra casa, nuestros hijos, las esposas de nuestros hijos. Eso es importante, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos como en los tiempos de Noé, mi hermano, porque el que se aísle las personas, eso es malísimo, porque empiezan a generar ciertas depresiones, ciertos sentimientos que no son agradables al Señor. Y acuérdense que también las nuevas tecnologías han creado nuevas adicciones, con la dependencia al teléfono, las redes sociales y el internet. Ahí es increíble cómo... Incluso mis hijos, papá, ¿y qué hacías antes que no había internet? ¿Qué hacías antes que no había, por ejemplo, algunas aplicaciones? Y uno empezaba a experimentar y uno dice, no, sí, es que no debería de ser una dependencia total del internet, una dependencia total. Claro, hay trabajos que ameritan tener la manipulación de herramientas y todo, pero mire, mi hermano, pueden ser muy buenas herramientas, pero son muy malos señores. Hay que tener cuidado, mi hermano. Entonces, entendiendo todo esto, podemos hacer una introspección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a revisarnos, a examinarnos. Y cuando empecemos a escudriñar nuestras vidas internamente, nosotros sabemos, mi hermano, usted y yo, delante del Señor no hay nada oculto. Entonces, cuando uno se examina por dentro, uno empieza a decir, yo tengo esto por ahí, tengo esto otro, esto no le agrada al Señor. Entonces, cuando empezamos a ver eso, tenemos que ser intencionales y ver de qué manera el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Mire, hermano, usted y yo no hace falta que nos examine una persona para decir, si hay algo de perversidad en mí. No, usted y yo sabemos qué es lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, mi hermano. Pero entonces ahí es donde tenemos que decir al Señor, guíame en el camino eterno. Porque es a través del Señor, hermano. Usted no sabe, es como hay unas evaluaciones 360 que pasan y empiezan... ¿Y qué está haciendo ahí? Le pregunto yo una vez a una persona que estaba trabajando. Estoy haciendo mi evaluación.
Obviamente, si la evaluación es calificarse a sí mismo, usted se pone 100, yo me considero una persona de un 85 puntos, porque los otros puntos, pues tengo algunas cositas, pero sí me considero 85. Y cuando nos examinamos internamente y cuando empezamos a exponernos delante del Señor, nos damos cuenta que no llegamos ni al 25, mi hermano. Y ahí es donde tenemos que decirle al Señor: examíname tú, porque si yo me examino, voy a empezar a no querer ver algunas cosas que tú no quieres que yo tenga. Y por eso es a través del Señor el que nos examina, y es a través del Espíritu Santo el que nos guía. Por eso decía el Señor Jesús: les conviene que yo me vaya. En Juan 16:7, mi hermano, dice: en realidad, les dice el Señor Jesús, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Usted y yo, mi hermano, cuando aceptamos al Señor, cuando venimos delante del Señor, cuando hubo un arrepentimiento en nuestras vidas, el Señor envió su Espíritu en nuestras vidas. Él nos va a guiar a toda verdad. Por eso es cuando nos introspeccionemos, pidámosle al Señor: Señor, examíname tú. Porque si yo me examino, voy a ignorar cosas que realmente tengo. ¿Y cómo podemos saber de que el Señor está inspeccionando nuestra vida? Mejoremos nuestra vida como cristianos. Acerquémonos al Señor. Y miren, y realmente ahorita hemos hablado algo acerca de las adicciones, pero ¿cómo alejar a nuestra casa? Es la gran pregunta. ¿Cómo alejar a nuestra casa de las adicciones? Primero, mi hermano, usted tiene que entender de que tiene que entregar y ceder el control al Señor. Por eso usted no puede examinarse a sí mismo, sino que el Señor que examina, el Señor que conoce nuestro corazón, es a través de Él. Es a través de su palabra. Es cuando usted lee su palabra y se da cuenta de que hay cosas que no merecemos, hay cosas que nosotros como hijos no merecemos, y más sin embargo el Señor nos la da. ¿Y por qué a veces no nos lo merecemos? Porque cuando nos examinamos nos damos cuenta de nuestros errores, nos damos cuenta de aquellas cosas que al Señor no le agrada. Y por eso tenemos que aprender. El primer paso que hemos encontrado nosotros es ceder el control al Señor. Porque sabiendo que la adicción empieza cuando perdemos el control, usted y yo, sobre alguna conducta o algún estimulante por un tiempo prolongado, de manera continua. Eso es prácticamente el querer tener uno el control, es una adicción. Pero miren lo que dice en Romanos 6:12 y 13, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mire qué importante lo que decía Pablo a los romanos: no permitan que el pecado los controle. ¿Por qué? Porque a veces estamos nosotros tan pendientes de controlarnos a nosotros mismos y no dejamos que el Señor controle nuestra vida. ¿Cómo vamos a dejar que el Señor controle nuestra vida si queremos hacer lo que nosotros, dice la Biblia, que no seamos sabios en nuestras propias opiniones? A veces queremos que nuestras opiniones nos guíen. Dice: en la multitud de consejos está la sabiduría, y a veces no seguimos instrucciones. A veces no pedimos consejo, a veces no pedimos ayuda. Creemos de que lo sabemos todo, mi hermano, y no es así. Tenemos que ceder el control al Señor. Dice que el pecado controle la manera en la que viven. Imagínense la manera en la que vivimos. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Será que estamos entregando el control al Señor? No y caigamos. Cuando es una adicción, realmente nos está controlando. Es correcto. Porque si se vuelve adicción es porque es algo que ya no estamos controlando, que creemos que estamos controlando. La verdad es que yo, de veras, con algo tan sencillo como el teléfono, uno empieza a revisar el teléfono, uno empieza a ver, por ejemplo, las redes como Facebook, Instagram, y uno dice: eso lo voy a revisar esto, ok, de nuevo. Cuando uno mira, se te va el día o se te van las horas, y a veces y a veces, por ejemplo, uno como mamá termina el día y uno dice: ay, no me alcanzó el día, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, tenía que hablar con los nenes. Exacto. Y entonces después yo solita me digo: Señor, perdóname, porque sí tengo tiempo.
Tiempo a veces en pantalla es el teléfono. Exacto, a veces uno dice, no tengo tiempo de leer la Biblia, es que ¿a qué hora? ¿Cómo va a creer? Por ejemplo, yo antes decía, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de aunque sea caminar. Yo decía, no tengo tiempo. Y cuando uno se pone a pensar el tiempo que uno pasa a veces en el teléfono, a veces viendo una serie, a veces viendo una novela, a veces haciendo otras cosas, uno dice, realmente sí tiene tiempo. Y hasta en la Biblia dice, hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Entonces, y uno dice, no, yo quisiera que el día tuviera más de 24 horas, pero no, si uno se organiza, o por ejemplo, como me decía una vez mi hermana, ¿qué es prioridad para ti? Y yo decía, de veras, Señor, o sea, tengo que ver mis prioridades de acuerdo a lo que Dios quiere. Es correcto. Y al final es nuestra casa, es nuestro hogar, es como papás, es nuestros hijos, es nuestro esposo, es nuestra esposa. Pero lo usamos para otras cosas. Lo usamos, lo usamos para el teléfono, lo usamos para ver series, lo usamos para terminar la película que empecé ayer, lo usamos para ponerme al día en las noticias. O sea, al final hay muchas cosas en las que podemos... Y precisamente eso, el ceder el control al Señor y el aprovechar nuestro tiempo, viene el otro punto. Exacto. Que es sirviendo al Señor. Acuérdese, mi hermano, que a nadie llamó el Señor para estar acomodado y sentado. No. A usted no lo llamó el Señor para estar dormido. Ni para contar hazañas, mi hermano. No lo llamó el Señor para eso. Una vez usted dice que nos fue revelado, el Señor nos encontró, nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y el Señor por misericordia nos alcanzó. Ahora usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿ahora qué hago? Uh-huh. Mire, mi hermano, realmente lo invitamos a que sirva al Señor. Servir al Señor no quiere decir de que usted se va a meter a estudios teológicos para ser un pastor, un líder, un ministro del Señor. Si es así, y eso anhela su corazón y eso agrada al Señor, hágalo, hermano. Pero sírvalo de todo corazón. Usted puede servir en su casa, agarrando a su esposa, a sus hijos, leyéndole la palabra, oremos juntos, crezcamos juntos. Usted puede compartirle la palabra en su trabajo. ¿Será que en nuestro trabajo nos conocen como que servimos al Señor? Y miren lo que dice en 1 Corintios 15:58, dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes. ¿Qué es estar firmes? No es estar en una posición, estar firmes es estar fuerte, mi hermano. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El crecer en la obra del Señor lo va a llevar a usted a servir, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, y a partir de eso, dígale, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, yo quiero servirte, Señor. Entonces que lo que nos mueva a servir tampoco sea una emoción no controlada, porque también se vuelve una adicción. Porque a veces queremos servir por el ego, por el orgullo, o por pertenecer a un grupo, o para que todos me vean, o porque eso va, ¿qué van a decir de mí? Voy a casar. Que me vean, que yo sirvo. Sí, entonces realmente usted y yo tenemos que servir porque el Señor en su misericordia se acordó. Sí, y tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que aprender a servir por amor, mi hermano. Cuando usted estaba enamorado, cuando usted empezaba a buscar a su esposa, cuando eran novios, usted no le importaba la hora, usted no le importaba si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Usted quería verla a cualquier momento. Por eso me gusta mucho cuando en Apocalipsis dice, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Mire, mi hermano, que lo que sea para servir al Señor, que nos mueva el amor del Señor, la misericordia, porque no merecíamos nada y más sin embargo el Señor nos llamó hijos de Él. Imagínense que el Señor lo llame así después de que pues realmente tal vez los que estuvimos en algún tipo de adicciones, ya sea conductuales o de sustancias. Nadie daba nada por uno. Y más sin embargo el Señor entregó su sangre preciosa, mi hermano, y nos alcanzó. Que eso nos motive a servirle cada día, a buscarle al Señor cada día. Y ese es el segundo punto, servir al Señor. Dejar nuestra vida completamente al gobierno del Señor, ese es el punto 1, ceder el control. El punto 2 sería servir al Señor. Y la verdad que haciendo un hincapié en servir al Señor, yo creo que es la mejor forma de cuando nosotros servimos en nuestro hogar, es la mejor forma de alejar inclusive a los nuestros de las adicciones. Porque sirviéndoles, discipulándolos,
enseñándoles de Cristo, vamos a lograr también que ellos llenen esos vacíos que hay en cada uno de los nuestros, para que ellos no busquen adicciones, sino busquen al Señor. Pongan en primer lugar al Señor. Correcto. Que en vez de tanto tiempo en pantalla, hay que mirar a los niños cómo se entretienen, hay que mirar a mi esposo, sino que juntemos a nuestra familia, sirviendo, como tú decías, en amor, y decirles, bueno, miren mis hijos, vamos a leer un versículo, vamos a buscar del Señor, porque hay que enseñarles, no demostrarles, hay que enseñarles que Cristo es primero, que hay que buscar a Él, que Él es la fuente, que Él es el que nos llena. Y la verdad es que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Es correcto. Otro punto que hemos visto acá es apartarnos del peligro. Usted y yo sabemos cuál es el peligro, mi hermano. A veces cuando me doy cuenta con los niños pequeños, mira, no camines ahí. ¿Por qué? Porque uno sabe que se pueden caer. Y el niño está viendo ahí que uno lo sigue con la vista, y cuando uno lo deja de seguir empieza a querer caminar por donde uno no le dijo. Y él sabe que está en peligro porque ya se lo dijo. Y miren Mateo 2, 13 y 15 dice, del 13 al 15 dice, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa de Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios mismo estaba cuidando a su hijo, mi hermano. Dios sabía que Herodes lo quería matar. ¿Por qué no? Uno dice, pero pudo haber matado a Herodes. No, mi hermano. Es para que usted y yo entendamos que hay cosas en las que caemos en peligro y que no podemos hacer alarde de nuestra fe o decir yo en el nombre de Jesús. No, mi hermano. El enemigo es astuto. Hay cosas que son de peligro para nosotros, para nuestra casa, para nuestros hijos. Apartémonos del peligro si sabemos y entendemos qué es donde hay peligro. Dice, esta noche, dice en el 14, José escapó a Egipto con María y el niño y se quedó ahí hasta que Herodes murió. Y se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mire, hermano, Dios diciéndole a María y a José, huyan. Y muchas veces nosotros como cristianos, no, yo voy a hacerle frente. No, mi hermano. Hay veces que hay necesidad de huir, hay necesidad de apartarse. ¿Por qué? Porque usted no va a huir por el miedo, que el miedo no lo lleva a usted a huir, sino que sea por agradar al Señor. Acuérdese que Dios hizo sacar a su hijo cuando el rey lo mandó a matar a niños. Imagínese eso. Pero por eso es necesario que nosotros no hagamos ese alarde de nuestra fe y que apartémonos de todo aquello que no edifique y aquello que vaya a poner en riesgo en riesgo nosotros como cristianos de caer. No debe ser por miedo, como hablamos, sino que nos lleve a agradar al Señor. Mire, Job 28 leímos hace como 3 semanas en un discipulado familiar en nuestra casa. Y mire, qué bendición es eso, entenderlo. Porque dicen en Job 28 dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Usted quiere ser sabio, tema al Señor. Y hemos aprendido a través de Pastor que nos dice que el temer al Señor es el temor que nos acerca. Y esta semana el Pastor estuvo hablando de que algo que nos acerca no es de distancia, no es de espacio, es de que algo que me acerca es que quiero ser cada día más como Él, algo que quiero ser el reflejo del Señor. Entonces, y dice que el temor del Señor es la sabiduría y apártese del mal es la inteligencia. Apartarse del mal es la inteligencia. ¿Usted quiere ser inteligente? Apártese del mal. Aparte a sus hijos del mal, aparte a su casa del mal. No, mi hijo, mira, por ahí no es. Pasa esto. No le diga, mira, no lo hagas porque yo que no. Explíquele las consecuencias. Porque acuérdese que ese temor que nos va a acercar al Señor, ese temor que nosotros vamos a hacer más como Él, es lo que nos tiene que llevar precisamente a apartarnos de todo eso. Porque queremos agradar al Señor. Mire lo que dice en 2 Corintios 3:18, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, a usted y a mí nos fue quitado el velo cuando recibimos a Cristo. Y dice, ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Estaremos reflejando la gloria del Señor? Cuando nos apartamos estamos reflejando la gloria del Señor, mi hermano. Cuando usted y yo nos apartamos del mal estamos siendo inteligentes. Cuando usted y yo estamos huyendo, pero no a escondernos, sino a estar bajo la sala del Señor, a refugiarnos ahí. Cuando nos refugiamos ahí entendemos de que ahí está nuestra zona de seguridad. Y por eso dice que somos transformados a su gloria y a imagen. Y otro punto que queremos tratar por el tiempo, vamos a ir un poquito más rápido, pero es tratar las áreas que no se han tratado. Mi hermano, usted y yo sabemos de que
Mire, a veces le digo a mi esposa, mira, a veces nosotros miramos amigos, líderes, cristianos, pastores, hemos visto evangelistas, hemos visto muchos ministros, mi hermano, y hemos visto mucha gente en el mundo cristiano, que uno los mira y uno dice, qué bien se mira ese hermano, pero muchas veces su casa, su esposa, su familia. ¿Y sabe por qué es eso? Porque hay muchas cosas que no se han tratado. Hay muchas áreas, hay muchas adicciones que no se han tratado en nosotros. Efesios 4, 31 y 32 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo. Dice, de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables, unos con otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a otros como Dios los ha perdonado. Miren, y acuérdémonos que hay bien importante lo que hablaba mi esposa, porque algo que en lo que tal vez hemos tratado, no hemos tratado, es en cómo vamos a manejar nuestras redes sociales, incluso cómo vamos a trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra casa, la parte de parientes, porque hay muchos problemas, hay muchas adicciones, podemos encontrar, por ejemplo, muchos modelos de patriarcado, de matriarcado en nuestros hogares, y es que así me enseñaron a mí. Hay muchos problemas que no se han tratado y esas son adicciones, problemas de parientes, problemas económicos, problemas sexuales y mucho de todo esto es falta de comunicación. Hay un librito que hemos estado leyendo con mi esposa que se llama Amor y Respeto. Qué importante, mi hermano. Romper el ciclo. Romper ese ciclo. De la falta de respeto y eso es bien importante porque esas son cosas que tenemos que trabajar porque al final son cambios de conducta que se vuelven adicciones en nuestra vida. Y como en Efesios nos llama a las mujeres respeten a sus maridos y a los hombres amen a sus esposas. Porque para una mujer en la configuración que el Señor le dio, para ellas es más fácil amar. Y por eso nos cambia y nos dice, no, ustedes tienen que respetar, le dicen las mujeres. Y ustedes hombres tienen que amar. Tenemos que aprender a ser intencionales en lo que hagamos. Si usted y yo queremos ver que el Señor trabaja en nuestras vidas, que empecemos a salir de muchas adicciones en su casa, tratemos esas áreas. El orar y el leer juntos la palabra tiene que venir a nuestra casa. Que venga el reino del Señor a nuestras casas. Ese es nuestro anhelo. Porque cuando usted ora, el Señor, que venga a tu reino, usted está llamando al Señor a invitarlo a su casa, a invitarlo a sus hijos. Es importante. No deje de leer la palabra. No deje de orar juntos. Porque mire, hermano, es increíble de que ya los divorcios a nivel mundial en los cristianos y en los no cristianos ya están iguales. No podemos seguir caminando así. ¿Qué nos pasa como iglesia? Y muchas veces es por esto, porque no hemos tratado cosas que están atacando muchas veces hay cosas vida. que tal vez queremos evadir. Yo pienso que a veces inclusive creamos adicciones porque queremos evadir a veces inclusive la relación que tenemos con nuestra esposa o con nuestro esposo. La verdad es que yo escuché en una prédica el hecho de sentirnos plenos como matrimonio es bien importante. Primero porque si usted es pleno en su matrimonio, usted no va a buscar adicciones de otro tipo que llenen ese vacío y que inclusive va a hacer que su relación como esposo y esposa se aleje cada vez más, y en vez de ser una relación más fuerte va a ser una relación mucho más aislada o separada porque como hablábamos, las adicciones nos aíslan. Si hay algo en usted, amado hermano, si hay algo en usted, amada hermana, que usted está buscando como una adicción que llena ese vacío que tal vez su esposo no llena, que su esposa no llena, de veras es para que usted diga, Señor, ayúdame a salir de esto, porque no está bien. Amén. Lo ideal es que como matrimonio vivan en un matrimonio pleno, que ambos sean un equipo entre ustedes dos y el Señor, y juntos puedan llevar a su familia a los pies del Señor, a los pies de Cristo. La verdad es que si se dan cuenta, cada día el enemigo nos envuelve con tantas cosas en este mundo, inclusive el no sentirnos suficientes como cónyuges, el no sentirnos aptos, o el que mi esposo me diga no lo haces bien, entonces yo cada vez me siento más aislada de él porque hay otra cosa que me llena y sí me hace sentirme aceptada y sí me hace sentirme que lo hago bien. O el esposo, cada vez más yo lo alejo diciéndole, es que tú no sabes guiar, o no lo respeto, o no lo honro,
y entonces cada vez él se aleja, se aísla, y él se aísla a veces en adicciones que llenan ese vacío que yo como esposa no estoy llenando. Amén. Y entonces al final llegamos a la misma conclusión. El enemigo lo que quiere es aislarnos. ¿Qué hace una adicción? Nos aísla. Amén. Porque a veces nos llena de vergüenza, a veces nos trae a nosotros dolor, a veces trae a nosotros, ¿por qué caí otra vez? ¿Por qué volví a ver esta serie? ¿Por qué no le dediqué hoy tiempo a mis hijos y lo dediqué al teléfono? ¿Por qué no pude terminar este proyecto? ¿Por qué vine y otra vez me fui a endeudar y a gastar todo nuestro sueldo porque quería sentirme plena y quería sentir? ¿Por qué yo vine y otra vez dejo que mis hijos se dediquen en el teléfono porque así no puedo ser no tengo que ser responsable de ellos? Al final, a veces también evadimos. Y como decía mi esposo, y es por muchas cosas que traemos en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? De veras, rendirnos al Señor. Segundo, reconocer que hay en nosotros cosas que tenemos que entregarle. Tal vez, hermano, no lo sabe su esposa, no lo sabe su esposo, pero usted sí lo sabe y el Señor sí lo sabe y a Él no le podemos mentir. Amén. Y si usted reconoce hoy que hay algo en usted que tiene que rendir, ríndalo. No es fácil, es un proceso, pero el Señor sí puede sacar de raíz. Y cuando usted lo haga, usted está rompiendo ciclos para sus próximas generaciones. Amén. Nosotros creemos que las adicciones que vivimos hoy, a esa sola yo la vivo. No, amado hermano. Si yo no sé comer bien, si yo no aprendo a comer bien, el día de mañana mis hijos van a heredar esos mismos malos hábitos. Si yo no sé controlar en mis gastos, si yo no puedo venir y tomar buenas decisiones el día de mañana, mis hijos también lo van a hacer. Entonces necesitamos de veras poner todo esto a los pies del Señor para que sea Él el que nos cambie y nos transforme. Amén. Mis hermanos, muy agradecidos por el tiempo, por permitirnos estar con ustedes. Y acordémonos, hermanos, es hasta que todos lleguemos. Busque ayuda. Sí, hoy examinémonos, veamos aquello que esté trayendo adicción a nuestras vidas. Como dijo mi esposa, usted y yo sabemos. Entreguémoselo al Señor, rindámoselo al Señor. Empecemos a caminar, ¿quiere alejar a su casa de las adicciones? Empecemos a ser un reflejo del Señor en nuestros hogares. Amén. Hermanos, quedamos despedidos, los amamos en el amor de Cristo y les recordamos que estamos los días sábados en nuestros discipulados familiares en el Salón de Yubelim. Ahí con gusto les atenderemos, hermano, acérquese. A las 4 de la tarde. Acérquese, los esperamos. Bendiciones, hermano. Buen día. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Yubelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.